Hola y bienvenidos a una nueva edición de webinars de IT Latino en conjunto con DEA Ideas Consultores. Mi nombre es Federico Canut y me acompaña en el día de hoy Raquel da Silva. Hola Raquel, buenos días. Hola Federico, ¿cómo estás? Muy bien Raquel, muchas gracias por estar con nosotros. Comentarles a los asistentes que hoy estaremos hablando sobre cómo analizar mis datos históricos en Excel para mejorar mis pronósticos de ventas. Raquel hará su presentación completa, como ya nos tiene acostumbrados, y al finalizar la misma haremos una ronda de preguntas. Esta emisión se está haciendo grabada, así que les enviaremos la grabación a los asistentes al finalizar el webinar. Y también estará publicado, por supuesto, en los portales de itelatino.net. Habiendo dicho esto, Raquel, el piso es tuyo. Muchas gracias Federico. Bienvenidos a todos, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Vamos a dar inicio entonces a nuestro webinar del día de hoy. Antes de empezar, quería comentarles que la calidad de los pronósticos que nosotros generamos dependen hasta en un 50% de la data que estemos utilizando. Muchas veces la gente piensa que la calidad del pronóstico está directamente relacionada con el modelo matemático que elijamos. Si bien una parte de la calidad de este pronóstico está relacionada con el modelo, la calidad de la data que utilizamos es determinante para garantizar dicha calidad de generación del pronóstico. Entonces yo te planteo que si tú quieres aprender cómo analizar los datos históricos que posees y a su vez quieres entender cuáles de esas datas históricas debes ajustar o no, entonces este webinar resultará de gran utilidad para ti. Básicamente lo dividí en dos partes. La primera parte voy a estar hablando un poco en qué consiste el análisis de la data como tal, y en la segunda parte voy a referirme a cómo debemos corregir la data si decidimos que lo vamos a hacer, ¿no? Y al final algunas recomendaciones. Primero vamos a entender un poco de dónde nosotros obtenemos la data histórica en nuestras empresas, ¿no? Sabemos que básicamente una vez que se realiza una venta, se puede generar un pedido y a su vez esto se transforma en una factura, ¿no? Esta factura puede ser registrada de una forma automática, dependiendo de la madurez de la empresa que tengamos, a través de nuestros sistemas administrativos, pero también existen empresas que lo hacen de forma manual, ya sea usando Excel, Word u otro tipo de programas. Por otro lado, los datos históricos que podemos estar registrando pueden ser las ventas reales de los clientes, así como los pedidos, órdenes de distribución, inclusive los despachos. Una vez que nosotros tenemos esta data histórica, de alguna forma esta información tiene que ser extraída de esas bases de datos, ya sean de nuestros sistemas administrativos, o por otro lado debemos hacer un registro manual si no poseemos un sistema administrativo automatizado que pudiera ser Excel, Access o cualquier otro tipo de programa. Y una vez que tenemos esta información, nosotros procedemos a analizarla, corregirla, dependiendo de las decisiones que tomemos, ¿no? En base a nuestros análisis. Igualmente, en este punto, nosotros pudiéramos apoyarnos en algún software especializado de planificación de la demanda o bien en algún software como el Excel o el Access. Aquí en este webinar vamos a estar revisando el caso del Excel específicamente. Una vez que tengamos esto entendido de dónde vamos a obtener la información en nuestras empresas, básicamente esto es lo que tenemos, una serie de tiempos donde contamos con un registro de información de ventas en este caso a lo largo de un periodo de tiempos.
Y un poco lo que nosotros buscamos con el análisis de esta data es entender estos posibles comportamientos que pueden ser diferentes a los comportamientos que nosotros estaríamos esperando por un lado, y estaríamos tomando la decisión de ajustarlo, por ejemplo, como vemos en este gráfico. Yo en este caso, la data que utilizaría para generar mi modelo estadístico sería la línea anaranjada, o lo que se conoce como la data histórica corregida. Pero también es importante, por otro lado, tener claro entender el comportamiento o los parámetros que puedan estar presentes en nuestra data, ¿no? Entre esos pudieran ser estacionalidades, como en estos casos, o una tendencia que también podemos visualizar aquí. ¿Por qué esto es así? Porque como nosotros nos vamos a basar en las series de tiempo para poder realizar los pronósticos, recordemos que la hipótesis de la serie de tiempo es que en nuestro pasado tenemos un comportamiento o unos componentes los cuales nos van a, de alguna forma, pronosticar el futuro. Es decir, yo parto que el comportamiento que tengo en mi pasado es el mismo que espero en el futuro. Y esa es la hipótesis que hay en las series de tiempo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros analicemos la data. Si nosotros entendemos que, por ejemplo, estos son unas estacionalidades, no tiene sentido que nosotros vayamos a ajustar estos picos, por ejemplo. Ahora bien, una vez que tenemos estas series de tiempo, sabemos que vamos a aplicarle algún modelo matemático en función de esos comportamientos que nosotros visualicemos, ¿no? Y básicamente esta es la razón de ser del análisis y la corrección de la data. Permitirnos poder entender cuál de esos modelos estadísticos, modelos matemáticos, yo voy a elegir para poder predecir adecuadamente mi demanda. Entonces, una de las cosas importantes es, como les comenté, entender esos componentes, ¿no? Sabemos que pueden existir componentes de tendencia, estacionales, cíclicos, irregulares o los eventos. Vamos a ver cada uno en su detalle. Cuando nos referimos a la tendencia, aquí les traigo algunos ejemplos. Fíjense, este es el caso del comportamiento de las ventas de las bicicletas y los carros, los automóviles. Entonces, fíjense, en este caso, bueno, contamos con muchísimos años, ¿no? Es básicamente un ejemplo ilustrativo. Nosotros, por lo general, cuando planificamos nuestra demanda, lo hacemos con menos años, ¿no? De 3, 2 años, dependiendo. Aquí lo que le quiero mostrar es cómo visualizamos una tendencia importante en el caso de las ventas de las bicicletas, por ejemplo. Y aquí pudiera ser interesante de repente tomar la decisión de solo tomar esta parte de la data para poder nosotros modelar esta tendencia creciente que visualizamos en esta data. Entonces, esto sería un ejemplo de tendencia lineal creciente. En este otro caso, que es un ejemplo ilustrativo, podemos ver que también en este tipo de data tendríamos una tendencia lineal decreciente. Fíjense que el coeficiente de correlación, que es el que me indica qué tan acercada esta recta que estoy proyectando aquí del comportamiento de mi data histórica, es similar al comportamiento que tiene la data histórica y es de un valor de 0,9, quiere decir que tiene una relación bastante buena. Es decir, que este modelo me simula bastante bien el comportamiento de esta data que tengo aquí, ¿no?
Este sería el caso de una tendencia lineal decreciente. Aquí tenemos otro ejemplo ilustrativo donde si bien es una tendencia decreciente, tenemos una tendencia exponencial, que igualmente podemos modelarla a través de una fórmula matemática y observamos que también tiene un coeficiente de correlación bastante bueno, bastante aceptable. Luego tenemos igualmente tendencia exponencial, pero en este caso creciente, donde sería el comportamiento de esta data histórica que tengo, ¿no? En el caso del componente estacional, aquí vemos un ejemplo de un producto de invierno, donde observamos unos picos bien significativos por el tema de, al ser un producto de invierno, empieza a venderse justo en estos meses donde tenemos este clima, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de productos, por ejemplo, los helados y los dulces navideños. Por un lado, tenemos los helados, donde observamos que hay un pico de ventas en todo lo que es las fechas de verano, de los meses en verano. Y en el caso de los dulces navideños tenemos un pico de ventas bien significativo en todo lo que son los meses previos a las festividades navideñas, así como en el mes de diciembre. Un poco lo que quiero mostrarle a través de estos ejemplos es que ustedes puedan visualizar la importancia que tiene el poder entender en sí qué es lo que nuestra información, nuestra data está mostrándonos, ¿no? Este es otro ejemplo interesante. Este fue un gráfico que monté en función de valores reales de las ventas de los iPhone, en donde básicamente podemos observar, esta data la tomé de la información que publica la empresa en su página web, en sus reportes de ventas, sus reportes de rentabilidad, todos los trimestres los publican ellos. Entonces fíjense que el ejercicio que hice aquí fue básicamente, la línea en azul es el histórico de sus ventas, de la suma de todos los iPhone, y lo que grafiqué aquí fue los hitos que están señalados son cuando la empresa hace lanzamientos de nuevos productos, ¿no? Específicamente, ellos realizan el lanzamiento de los productos en el trimestre cuarto, específicamente en el mes de septiembre, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, en este periodo, se observa un pequeño incremento con respecto al mes anterior en cada uno de los casos, cosa que no ocurrió en este lanzamiento del 4S, porque ellos ese producto en específico no lo lanzaron en el mes de septiembre, sino que lo lanzaron en el mes de octubre, ¿no? Entonces, por un lado, observamos en estas ventas este pequeño pico debido al lanzamiento del nuevo de iPhone, pero sin embargo observamos un pico mayor que es en el primer trimestre de cada año fiscal de la empresa, que viene por un lado por el lanzamiento del nuevo producto, que es el modelo nuevo del iPhone que ellos lanzan todos los años, por otro lado el Black Friday, que está metido ahí en el mes de noviembre, que se repite todos los años, el último viernes de los meses de noviembre, que si bien es una costumbre en Estados Unidos, es algo que se ha ido extrapolando a otros países, y ustedes saben que prácticamente los iPhones se venden en la mayoría de los mercados a nivel mundial. Y por otro lado, también en estos picos de venta
se observan lo que es las fiestas decembrinas. Entonces, podemos ver cómo en esta serie de tiempo, yo con la información limitada que tenía, pues, a pesar de no trabajar en la empresa, pude hacer un análisis bastante completo de esto, y no solo hacer el análisis de la data, sino que también me aventuré a realizar una previsión de ventas de los iPhone a futuro, ¿no? Entonces, un poquito darles la idea de cómo ustedes dentro de la información y los análisis que manejan en las empresas y el análisis que puedan obtener del entorno, ustedes pueden hacer análisis de este tipo, ¿no? En este caso tenemos tanto tendencia como estacionalidad. Ahora bien, vamos a ver el efecto cíclico que podemos tener en nuestra data histórica. Este es un poquito más complejo y quizás dependiendo del sector en el que nos encontremos, no lo veamos tan directo, ¿no? Sin embargo, quise traerles este ejemplo un poco para que ustedes puedan extrapolarlo a cada una de las realidades de sus empresas y puedan tomar algunas ideas, ¿no? Aquí básicamente esto es la parte del comportamiento cíclico está relacionado con la economía, ¿no? Y con índices macroeconómicos, por eso es un poco complejo, ¿no? Pero aquí el ejemplo que les traje es específicamente para México y para un indicador que ellos manejan, que es el indicador global de la actividad económica. Aquí lo que se presenta es que luego de la crisis económica que hubo a nivel mundial después del 2008, el caso de México, ellos tuvieron un crecimiento en el año 2011 y 2012, que es este pequeño pico que vemos aquí en esta parte de la gráfica de este indicador económico, y luego, por algunas circunstancias puntuales que afectaron a este país, entre las cuales le pudiera nombrar un descenso o problemas en la economía de Estados Unidos, que es un país que influye directamente en la economía de México. También hubo una debilidad por parte del sector de la construcción y también hubo una disminución del gasto público porque hubo un cambio en la presidencia. Todo eso se ve reflejado en esta caída del indicador económico, y luego empezamos a ver un repunte tanto en el 2014 como en el 2015 se tenía esta proyección en el momento de realizar este análisis, ¿no? Ahora bien, este indicador, fíjense en esta otra gráfica, como si nos encontramos, por ejemplo, en el sector de manufacturas, a pesar de esta crisis, la caída en este sector se sintió una caída, pero no fue tan drástica como la que ocurrió en el sector de la construcción, que vemos que sí fue una caída bastante significativa. Entonces, aquí un poquito el aprendizaje o la sugerencia es que dependiendo del sector en el que nos encontremos, no nos limitemos solamente a manejar la información que tenemos internamente dentro de la organización, sino también entender un poquito el entorno en el que nos desenvolvemos y cómo este tipo de variables pueden de alguna forma afectar a nuestras ventas, ¿ok? Entonces, este es en el caso del comportamiento cíclico. Luego tenemos un comportamiento irregular. Este comportamiento irregular, aquí hay un ejemplo, esto es un ejemplo real de un producto de consumo masivo. Quizás muchos se vean identificados en este comportamiento porque es un comportamiento muy típico, ¿no? Donde observamos que la información es bastante errática. Si bien tenemos aquí algunos puntos que pudiéramos pensar en estar ajustando, quizás este comportamiento irregular pudiéramos corregirlo más bien o suavizarlo a través de suavizar la data por promedios móviles o algo por el estilo, que ya veremos un ejemplo más adelante.
En cuanto a los eventos, podemos encontrar los diferentes tipos de eventos. Los eventos puntuales, los eventos recurrentes y los eventos progresivos. Vamos a ver el detalle de cada uno de ellos. En cuanto a los eventos puntuales, algunos ejemplos que pudiéramos mencionar, tenemos fenómenos de la naturaleza, son aquellos eventos donde ocurrieron en algún momento y sabemos que no se van a repetir en el futuro, como los fenómenos de la naturaleza, cambios en impuestos que pueden afectar nuestra historia, nuestra data histórica en un momento puntual, alguna acción de la competencia, por ejemplo, si tuvieron algún tipo de inconveniente y nuestras ventas crecieron por ese evento, o por el contrario realizaron alguna promoción especial que afecta mis ventas, todo eso debemos saber identificar. Como pueden ver, tenemos tanto eventos que pueden ser externos que no dependan a nosotros, como estos que aparecen aquí, huelgas y los anteriores, o eventos internos como acciones de mercadeo que podemos realizar dentro de nuestras empresas como alguna promoción. Aquí hay un ejemplo de las ventas de motos en España, específicamente motos de 125 cilindradas. Aquí hay un evento puntual que ocurrió de septiembre a agosto del 2012, donde se subió el IVA desde el 18 al 21%. Esto ocurrió el 1 de septiembre, como vemos en este punto. Sin embargo, hubo un comportamiento atípico en las ventas del mes de agosto, si lo comparamos con los demás años, donde en este año en particular hubo un pequeño crecimiento. Esto se puede interpretar como el mercado estaba informado de este cambio de IVA y algunos de los comportamientos de los consumidores fueron comprar aquellos productos de alto costo, como una moto, por ejemplo, para ahorrarse ese monto del IVA. Entonces, aquellas personas que de repente tenían planificado comprar una moto en el largo plazo, ese evento en particular hizo que adelantaran su decisión de compra. Entonces, es muy importante que nosotros podamos identificar en nuestras datas este tipo de comportamientos. Luego tenemos los eventos recurrentes, que algunos ejemplos pueden ser el calendario, días festivos, los días de ventas, inclusive la mezcla de los días de venta. Más adelante les voy a explicar cómo pudiéramos trabajar este ajuste, ya que ustedes saben que, por ejemplo, la Semana Santa no necesariamente cae en el mismo mes todos los años, ¿no? Algunos eventos regionales que pudieran ser fiestas locales en donde donde opere nuestra empresa, como maratones o eventos que anualmente nos generan un pico de ventas, por ejemplo, actividades de mercadeo que se repitan todos los años, como vimos anteriormente, el ejemplo de los iPhone. La empresa sabe que todos los meses de septiembre, cada año, lanza un nuevo producto, un iPhone específicamente, y eso se ve reflejado en las ventas. Aquí vemos un ejemplo para un producto refresco, cómo se observa un crecimiento de las ventas en Semana Santa. Sin embargo, para el año 2007 la Semana Santa cayó en el mes de abril, para el año 2008 la Semana Santa cayó en el mes de marzo, y para el año 2009 la Semana Santa cayó en el mes de abril. Esto es un ejemplo de un evento recurrente. En cuanto a los eventos progresivos, son eventos que se van a mantener en el tiempo, ¿no? Nos van a
de alguna forma empezar a reflejar un comportamiento diferente en nuestra data y va a ser progresivo en el tiempo. Algunos ejemplos de ellos son las adquisiciones, las reestructuraciones de las zonas de venta, por ejemplo, el crecimiento de la base de clientes en un mercado o un canal que anteriormente no atendíamos, nos puede llevar a empezar a observar una tendencia creciente en las ventas, por ejemplo, nuevos mercados que empecemos a atender o cambios de producto que también pueden verse reflejados como un incremento en las ventas. Aquí hay un ejemplo de un producto que empezó a venderse en unos canales diferentes y fíjense que de un comportamiento donde no se percibía mayor tendencia, se empezó a observar una tendencia creciente en el producto. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a tratar cada uno de estos eventos, ¿no?, en nuestra data? En el caso de los eventos puntuales, lo que se recomienda es que eliminemos estos eventos puntuales en nuestra data histórica. En el caso de los eventos recurrentes, tenemos la opción de eliminarlos o modelarlos. Esto va a depender un poco de los sistemas en los que nos apoyemos. Porque, por ejemplo, un sistema especializado de planificación de la demanda, por lo general tiene el calendario internamente cargado, entonces él a futuro te ajusta, ¿no? Por lo menos en el caso de la Semana Santa que vimos, te ajusta cuando va a caer la Semana Santa. Sin embargo, si nosotros estamos trabajando en Excel y este calendario no lo tenemos cargado automáticamente, entonces aquí la recomendación sería eliminar ese crecimiento de las ventas en el pasado y a través de inteligencia del negocio reflejarla en el futuro. En cuanto a los eventos progresivos, sí se recomienda que trate de modelarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una data como el ejemplo que vimos, que era de tendencia creciente, nosotros vamos a tratar de usar la data más reciente para que mi modelo matemático empiece a reflejar ese comportamiento creciente. Ahora vamos a irnos al formato Excel. Y aquí vamos a visualizar un poco cómo podemos nosotros analizar, ver todos estos análisis que les mostré anteriormente. Aquí voy a usar un formato que ya previamente algunos de ustedes conocen, los que participaron en mi webinar anterior. Los que no participaron, igualmente los invito a que busquen el video en la página IT Latino dentro de los webinars grabados, ahí lo pueden encontrar. Lo que hice fue basarme en este formato donde ya tengo construida una base de datos en Excel y agregar la información para este webinar, ¿no? Entonces, básicamente lo que tengo aquí es una base de datos de productos, una base de datos para las marcas de mis productos, una base de datos para las categorías y una base de datos para las ventas, y lo que le agregué fue una base de datos para los ajustes, porque una de las recomendaciones es que los ajustes que realicemos en nuestra data histórica dejemos un registro de ellos para nosotros mismos, para saber en un momento determinado por qué realizamos un ajuste, o para personas que en un futuro vayan a utilizar estos análisis que hayamos realizado nosotros, ¿no? Entonces nos vamos al análisis como tal. Aquí es un formato que está automatizado y vemos, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo de cada uno de los que vimos anteriormente. En el caso de este producto, podemos ver aquí, fíjense que si yo cambio el código del producto, el Excel me lo mueve automático, ¿no? Entonces vamos a empezar con este código de producto, por ejemplo, y fíjense que yo aquí puedo visualizar una tendencia creciente
no se aprecia estacionalidad, por ejemplo, pero sí se observa una tendencia creciente. En este momento solamente vamos a observar cómo interpretar la data y no voy a realizar ningún tipo de ajuste. Vámonos a otro ejemplo. Este producto, fíjense que todavía tengo una pequeña tendencia, se pudiera decir, pero aquí también se observa estacionalidad, ¿no? Este sería otro tipo de comportamiento. El siguiente ejemplo, fíjense que aquí pudiéramos estar hablando de un producto bastante irregular o una data con bastante ruido, porque es bastante distorsionado, no observamos ninguna tendencia o un comportamiento particular, ninguna estacionalidad. Este sería un ejemplo de un producto irregular. Y luego tenemos este producto, que si bien también parece bastante irregular, perdón, fíjense cómo aquí observamos algunos picos que pudiéramos pensar, o sea, pudiéramos buscar y entender a qué se deben estos tres comportamientos atípicos, ¿ok? Entonces, esto es un poquito lo que nosotros debemos analizar en el momento que estamos revisando nuestra data. Analizar significa que yo con la información que tenga, tanto internamente en la empresa como información del entorno, yo pueda entender a qué se deben estas variaciones o estos picos. Ahora bien, vamos, una vez que ya tenemos clara y analizada la data, vamos entonces a tomar la decisión si debemos corregirla o cómo debemos tratarla. Uno de los primeros pasos que tenemos que hacer es identificar cuáles son los periodos que vamos a considerar. En este caso puntual es muy importante que nosotros, cuando tenemos tendencias, como en este ejemplo, a pesar de que aquí tenemos muchos años y normalmente en nuestras empresas manejamos 2, 3 años de data histórica, es un buen ejemplo ilustrativo, porque fíjense que aquí lo que se recomendaría es eliminar, me refiero a la curva verde, que es básicamente las ventas de bicicletas, ¿no? Entonces, yo recomendaría eliminar toda esta parte de la data que tenemos aquí y solamente tomar esta data que empieza a tener una tendencia creciente bien marcada. Entonces, la recomendación sería elegir solamente estos periodos. Si en otro caso tengo, por ejemplo, un producto estacional, la recomendación es como mínimo usar 2 años de data histórica para que mi modelo pueda pronosticar ese comportamiento estacional dentro de la data. Hasta 3 años, 4 años sería recomendable. Ahora bien, esa sería una de las primeras cosas que identificamos. Luego también deberíamos identificar cifras diferentes a nuestras referencias comparativas, ¿no? Este es el ejemplo que habíamos visto en el Excel. Vemos que tenemos estos 3 puntos en particular que de alguna forma se alejan de ese comportamiento que yo espero. Y entonces aquí la recomendación es indagar, investigar a qué se deben estos comportamientos atípicos en mi data histórica y decidir en función de esa información que yo obtenga, ajustarlos. Ya en el Excel vamos a visualizar cómo hacerlo. Entonces fíjense que al ajustar estos picos de mi data histórica, logro de alguna forma suavizar mi historia y en este caso yo me basaría en la línea anaranjada para pronosticar, para usarlo con mi modelo estadístico y generar mi pronóstico. Luego tenemos este ejemplo que sería un producto irregular y aquí yo lo que recomendaría es aplicar algún modelo de suavizamiento que pudiera ser un promedio móvil, por ejemplo,
buscando un poco suavizar tantas distorsiones y obtendríamos una curva como esta, la anaranjada, suavizada, que nos va a permitir obtener un mejor valor de nuestros pronósticos. Y en el caso de tener una tendencia o una estacionalidad y no tener ningún evento que yo considere que afecte mi pronóstico, como el caso de las ventas de los iPhone, sencillamente yo puedo decidir no ajustar ningún valor de mi data. Vamos a ver entonces cómo realizamos esto en el Excel, en el formato que tenemos. Entonces vamos al primer producto que vimos. En este caso observamos una tendencia creciente y yo voy a decidir que no voy a realizar ningún ajuste en este producto en particular porque me siento cómoda con la data que tengo. Luego vamos a ver otro ejemplo. En este caso en particular es un producto que tiene estacionalidad. No observo ningún valor, ningún evento que yo considere que haya que ajustar y decido también no realizar ningún ajuste. Vamos a ver el otro ejemplo. Aquí estaríamos hablando de un producto bastante irregular. Entonces aquí la decisión que yo voy a tomar es aplicarle un promedio para suavizar esa data. Entonces yo lo que hice fue automatizar este cuadro que vemos aquí y si yo, por ejemplo, les voy a explicar cómo funciona, yo coloco aquí un valor 60, yo lo que tengo es que decirle aquí en el Match Code que sí me tome esta información. Entonces fíjense cómo aquí se ajustó suavemente. Vamos a hacer otro ajuste para que vean cómo se visualiza en la gráfica. Esto es un ajuste solo para visualizar los cambios en la gráfica. Entonces aquí, fíjense cómo al yo modificar los valores en esta tabla, él automáticamente me grafica en mi gráfico, ¿no? Entonces vamos a aplicar lo que yo les recomendaría que hicieran, ¿no? Aquí vamos a aplicar un promedio móvil. En este caso vamos a decir que voy a agarrar 3 periodos para mi promedio móvil, le doy a aceptar y lo que hago es bajar mi fórmula, ¿no? Entonces yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy diciendo mi data histórica la voy a suavizar a través de un promedio móvil. Voy a copiar y pegar la fórmula porque como el formato está automatizado me puede dar problemas con los valores en fórmula, ¿no? Entonces lo que hago es pasarlo a fórmula. Y aquí en el Match Code lo que le digo es que sí me tome el ajuste, ¿no? O sea que yo sí estoy, fíjense cómo se empieza a ver aquí en la gráfica, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es copiar mi sí a todos los valores que ajusté y automáticamente vemos con mi gráfico se observa la data histórica corregida, que en este caso es un suavizamiento. ¿Qué sucede con esta información? Bueno, que yo aquí, a partir de esta data histórica ajustada, es que voy a generar mi pronóstico estadístico. Y la otra recomendación que yo les hago es que estos ajustes los registre a través de esta base de datos que le coloqué aquí. Yo ya lo había cargado previamente, sencillamente colocan el código del producto, el año y el mes donde realizaron el ajuste, el valor del ajuste y una observación. En este caso yo coloqué que básicamente se debe a un suavizamiento en la data. Y también deberían colocar aquí el mes de pronóstico, quiere decir que yo usé esta data ajustada para pronosticar el mes de febrero del 2016. Y esto lo van almacenando
como una base de datos, ¿ok? Porque aquí esto es dinámico y se van a perder estos ajustes. Entonces yo lo que hago es borrar esta información una vez que la registre en la base. Vuelvo a colocar toda mi columna de ajustes con la palabra no. Vuelvo a ver la data original. Ahora voy con el último producto y fíjense que en este caso yo lo que voy a decidir es ajustar estos picos o comportamientos atípicos que yo visualizo en mi data, como les había dicho anteriormente. Lo ideal es que aquí nosotros revisemos la razón por la cual ocurren estos picos y registrarlo, ¿no?, en la base de datos. Ahora bien, la pregunta sería, ¿y a qué valor llevo yo esos picos? Aquí tienen, yo les agregué la parte, un promedio, que les da un promedio de toda esta data que tenemos aquí, un valor máximo y un valor mínimo de la data. Entonces mi recomendación sería llevarlo a ese promedio. Vamos a visualizar entonces cuáles son los puntos. Aquí estamos hablando del mes de julio del año 2014. Entonces yo lo busco aquí en mi tabla, busco el mes de julio del 2014, voy a llevarlo al promedio que es 63 y sencillamente me voy a esta parte y le coloco 63. Y en el match code le digo que sí me tome el ajuste. Entonces fíjense cómo automáticamente él me está ajustando ese pico. Luego dijimos que íbamos a ajustar este también. Este es el mes de agosto del 2014. Igualmente lo voy a llevar al promedio. Le voy a colocar el valor de 63 y le coloco que sí me tome el ajuste. Y por último decido ajustar este que también lo considero un comportamiento atípico o evento, que es enero del 2015. Y en enero del 2015 igualmente lo voy a llevar a 63 y le voy a decir que sí. Entonces fíjense cómo se me ajusta la data histórica y este valor de ajuste de data histórica es el que yo debería tomar para realizar mi pronóstico. Y estos ajustes registrarlos en la base de datos. Vamos a ver si ya lo tengo aquí registrado, que es el producto 51. Entonces fíjense, en este caso yo realicé 3 ajustes como vimos anteriormente y puse las siguientes observaciones. En el mes de julio del 2014 yo realicé este ajuste porque hubo problemas de transporte y tuve una caída en las ventas. En el mes de agosto yo realicé un descuento y tuve un incremento en las ventas, por ejemplo, y lo llevé a promedio, y así en el otro ajuste una promoción de mercado. Entonces, básicamente, de esta forma es cómo nosotros podemos apoyarnos en el Excel para, por un lado, analizar nuestra data histórica, por otro lado, realizar los ajustes de esta data histórica e igualmente registrar las observaciones de estos ajustes. Antes de terminar el webinar, quería darle las ideas más importantes y las recomendaciones, que son las siguientes. Lo principal es que debes comprender tu data, ¿no? Debes comprender tu data, debes entender qué hay detrás de cada uno de esos comportamientos, entender cuál es el comportamiento que tú esperas, entender si es tendencial, estacional, si tienes eventos puntuales, buscar la explicación para esos eventos. Eso te va a permitir realizar los ajustes de una forma mucho más precisa y obtener una mejor calidad a la hora de pronosticar. Otra cosa que también es muy recomendable, que les di una idea de cómo lo pueden hacer, y es registrar estos ajustes, ¿no? Registrar estos ajustes que hacemos en la data histórica
sobre todo para futuras acciones, porque por lo general nosotros podemos ajustar y en unos meses adelante no nos vamos a acordar por qué lo hicimos, y eso es un registro bien importante que queda allí, que podemos usar nosotros más adelante o cualquier otra persona que requiera usar esta información que hemos trabajado. Y por último, algo que siempre me gusta decirles es que actúen y se muevan y que traten de aplicar, aunque sea una de las cosas que aprendieron en este webinar. Y para ello me gusta siempre regalarles al final el formato que yo desarrollé. Entonces, para todas aquellas personas que estén interesadas en recibir este formato, tienen dos opciones para obtenerlo. Una puede ser escribiéndome directamente al correo que aparece en pantalla, raquel@planificaciondelademanda.com, y la otra es visitar mi página web, en donde pueden, en la hoja de recursos, registrarse como suscriptores si lo desean y van a tener acceso a este formato y a otros formatos que constantemente yo estoy desarrollando. Por último, darle las gracias por su asistencia y invitarlos a que estén pendientes a mis futuros webinars que con frecuencia estoy realizando en ITELA. Muchas gracias, Raquel. Te agradezco por la presentación. Que tengas un buen día. Listo.